Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento número 2. Es un gozo y una bendición estar aquí con ustedes para compartir algo de la palabra de Dios, algo de su voluntad para nosotros. Me gustaría empezar con una oración para poder agradecer a Dios y pedir que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos una vez más. Vamos a orar. Amadísimo Dios y Padre Celestial, Señor de todo el universo, queremos agradecerte por el día de hoy, que nos permites estar aquí en esta clase que quedará grabada para un buen día, Señor. Queremos agradecerte por cada cosa que nos das diaria. Permites que tengamos comida, que nos da algo que tomar, nos das que vivir con familia. Queremos darte gracias porque podemos estar en comunión con los hermanos, con las hermanas en la iglesia. Pero Señor, el día de hoy queremos darte la honra y la gloria por la oportunidad que tenemos de este comienzo de una clase nueva, de un buen curso que podamos aprender y escuchar tu palabra, tu voluntad. Gracias por Moisés, gracias por los ejemplos que dejó escritos, que dejó marcados, que junto con los israelitas nos demuestran el día de hoy cómo podemos ser hijos tuyos, Señor. Gracias por esta escuela también, por este instituto que permite la transmisión de esta clase. Y pedimos que bendigas a los escuchantes, a los que estén estudiando, que les fortalezcas, que les des la oportunidad de tener un buen ministerio en los lugares donde se encuentren. Gracias por todo, pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues una vez más, bienvenidos a esta clase de Antiguo Testamento 2. Mi nombre es José Omar Palafox, José Omar Palafox. Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco. He estado toda mi vida, casi la mayor parte de mi vida en la iglesia. He estado trabajando siempre, buscando qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, en la familia, en los hijos. Y sobre todo que pues hoy en día hay muchas confusiones, hay muchas malas interpretaciones. A veces nos ayudamos a ver que Dios pues tiene un plan para nosotros. Nos podemos animar unos a otros, y esta clase, a pesar de que es historia, es un libro de historia del Antiguo Testamento, es algo que nos va a dar muchos principios, buenas maneras de ver la vida diferente. El pueblo de Israel está en una esclavitud en Egipto, está saliendo de esta esclavitud, y pues a veces lo más importante que necesitaban es encontrar identidad. ¿Quiénes eran ellos? Después de haber estado en un mundo de casi más de 400 años en idioma, comida, diferentes formas de vestir, inclusive dioses diferentes, había una manera de vida diferente. Y cuando ellos están ahí, Dios tenía un plan de sacarlos, de salir de ahí. Y eso es lo que queremos ver, qué es lo que sucede con este éxodo, con esta salida de este pueblo de Israel. Ahora, a lo largo de esta historia, pues vamos a hablar de profetas, de sacerdotes, va a haber a lo mejor algo de guerras, de batallas, van a haber conquistas de algunos momentos diferentes, únicos de la historia. Vamos a ver que Dios va a venir en la presencia de ellos, ¿no? Va a estar bajando en una montaña en Sinaí. Va a estar el presente para darles la ley. Esta enseñanza, esta parte divina, palabra de Dios, para que ellos puedan vivir. Y va a ser tan minuta, tan exclusiva, que va a decir todo en su vida, que deben comer, que deben actuar, cómo deben de relacionarse con otras naciones alrededor. Pero a fin de cuentas, esto es lo que van a tener que aprender a vivir. Y pues van a estar un buen tiempo en el desierto. Van a estar un buen tiempo viajando con aguas amargas, viajando con faltante de comida, en donde Dios va a proveer el maná, en donde Dios va a proveer este pequeño, a lo mejor río de agua que salían por ahí cuando Moisés golpeaba una roca, porque Dios está proveyendo para ellos a lo largo de este caminar, ¿no? Un peregrinaje, un momento de Egipto a la tierra prometida. Entonces este curso solamente involucra estos 4 libros
que es el libro de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La Biblia, entonces, ustedes saben que tiene muchos libros, ¿no? La palabra Biblia misma es una cantidad de libros que, pues, nosotros podemos pensar que 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, pues que hay muchas diferencias. Hay muchos autores, hay muchas formas de escribir, ¿no? A veces en prosa, a veces en un narrativo, a veces en una manera de, a lo mejor un género único, como apocalíptico tal vez. Y cuando nosotros leemos que pues tú y yo llamamos Biblia, pues vemos a un libro, ¿verdad? Un libro pequeño, y pensamos que es del mismo autor, que tiene una misma editorial, ¿verdad? Tú y yo compramos libros, usamos libros que podamos ver, como estos libros famosos de historias, de cómicos, o diferentes autores, pero en realidad la Biblia estamos hablando que es muchos diferentes géneros, muchos diferentes autores, en diferentes épocas, en diferentes idiomas. Entonces, lo primero que me gustaría hablar un poquito es que esta manera de introducirnos al texto del Antiguo Testamento. Lo importante para nosotros es saber que somos cristianos y nosotros esperamos que nuestra fe colocada en el Señor, en la persona, en la deidad de Jesucristo, podamos nosotros interpretar y leer este libro en base a esos lentes, a esa forma de ver, a esa forma de interpretar la vida. Porque tú y yo podemos leer la Biblia de muchas maneras. Podemos justificar muchas formas de pensar. Pues podemos justificar maneras de vivir, como por ejemplo, un hombre con varias mujeres. ¿Por qué? Pues Jacob tenía varias mujeres. Salomón tenía varias mujeres. Pero nosotros no queremos leer el texto políticamente, no queremos leer el texto de ninguna manera fuera del contexto cristiano. Y por eso es muy importante saber qué es tu autoridad. ¿Cuál es la autoridad que tú tienes y que yo tengo al tomar estas hojas, estos libros, estas páginas, y para poder explicarlas, y para poder moverlas? Y muchas veces la verdad es que no estamos autorizados para hablar. No estamos autorizados para poder explicar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que poner. Porque hoy en día nos movemos con el diezmo. Nos movemos mucho con interpretaciones de los primeros frutos. Hablamos de tantas cosas. De la restauración de Israel en una tierra lejana llamada Tierra Santa. Pero lo que queremos es no olvidar lo más importante para ti y para mí, que espero que sea el Señor Jesucristo. Porque sin el Señor Jesucristo no podemos tener valor en esta escritura. Para otras personas tendrá un valor diferente, pero para ti y para mí es un valor en Cristo. Porque mira, yo no soy judío, yo no soy experto y yo no soy de ninguna manera una persona capaz de explicar el texto palabra por palabra para poder nosotros aplicarlo. A lo que quiero llegar es que sí conocemos y sí tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenemos una totalidad de este texto. Tú y yo podemos solamente ver entre las sombras, a lo mejor, entre este velo, ¿verdad? Que muchas veces nos ayuda a interpretar la Biblia adecuadamente, pero a veces también lo hacemos inadecuadamente. Y gloria a Dios por su gracia en esto. Aquí nosotros queremos recordar 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Pablo, el apóstol Pablo, está hablando a la congregación que está en Corinto. Y yo sé que pensamos, pues estamos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hablas del Nuevo Testamento? Pero porque nosotros queremos ver a través de personas como Pablo la importancia de un texto todavía más lejano de nosotros. 2000 años han pasado, un poco más, desde que estamos hablando de esto de Corintios. Entonces el Antiguo Testamento, wow, unos 3500, casi 4000 años antes que esto. Entonces, un texto
alejado de nosotros, con una interpretación diferente, una manera de pensar diferente. Pero Pablo dice esto, porque todas las promesas de Dios en Él, en el Cristo, son sí. Por tanto, por medio de Él, nosotros damos el amén para la gloria de Dios. Entonces, 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 20, es un recordatorio que todas las promesas cumplidas son sí en Jesucristo. Tenemos un lugar santísimo, sí en Jesucristo. Tenemos levitas, sí en Jesucristo. Tenemos todo lo de la tierra prometida y las promesas y los pactos y todo lo que vamos a estar hablando, sí en Jesucristo. En Jesucristo el sí es donde se cumplen todas estas promesas. No podemos olvidar que Dios tenía planeado, desde Génesis 3:15, que algún día levantaría el Hijo a una simiente de esta mujer, de Eva, y que se levantaría y que salvaría a todos nosotros. Ahora, a lo largo de esta historia, por eso, es importante recordar que todos tenemos un plan dentro de esta gran visión de Dios. Tenemos una parte, tenemos algo importante que solamente podemos ver en un sí en Jesucristo. Aparte de esto, quería recordar en Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, versículo 45. Desde el 44. Y él les dijo, estas son las palabras que le hablé cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito referente a mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces él les abrió su mente para que entendieran las escrituras. El día de hoy, esa es nuestra petición. Es una introducción a una segunda parte de una extensa carrera bíblica en este instituto, que solamente podemos tomar como un principio de buscar a Jesús y buscar a Cristo en el texto para que Él mismo nos abra nuestras mentes y nos haga entender y ver por qué es que hacían lo que hacían, por qué es que Dios pedía tanto a ellos, a sacrificios, holocaustos, el sacerdote. Y vamos a nosotros orar esto mismo. Porque las escrituras entonces no son de interpretación nuestra. Siempre están conectadas a algo extenso, a algo aparte. La parte de la Biblia que nosotros vamos a estar estudiando en los últimos 4 libros de este Pentateuco es la parte que se denomina un poquito como la Torá, o Torah, o Torá. ¿No? En el hebreo esta palabra significa enseñanza, instrucción. Es una parte dentro del Pentateuco que se le acredita a Moisés. ¿Okay? Entonces esta palabra Pentateuco, como pueden ustedes ver ahí, es un colectivo de 5 libros primeros, pues que se contienen en la Biblia. ¿Okay? Esos libros que nosotros llamamos Pentateuco por su parte de 5 y Teuco, que es como un tomo, como un volumen, en donde son 5 libros, 5 tomos, 5 volúmenes, pero dentro de esto, pues la primera parte de Génesis es mucha historia. La creación, habla de Noé, habla de Abraham y las promesas que se hicieron con ellos. Pero ahora en el libro de Éxodo es cuando empezamos a hablar de la historia de Israel, ya después de haber sido esclavizados. Estar en una manera de vivir como una raza de esclavos. Por lo tanto, necesitan ser enseñados, por lo tanto, necesitan ser instruidos en cómo ser hijos de Dios. Por eso muchas veces cuando tú leas comentarios, cuando tú leas otros maestros o inclusive partes de la internet y todo esto hoy en día, estamos hablando de la Torá, ¿verdad? Ahora, los libros de la Biblia están determinados según los nombres que hemos dado nosotros. Los autores nunca estaban pensando cómo podemos nombrar libros. Ellos no estaban pensando eso. Ellos simplemente escribieron
y se quedó marcado en estos pequeños rollos, a lo mejor de piel, o en esos rollos a lo mejor de materiales como plantas, como si fueran raíces, y a veces hasta en piedra, ¿verdad? Lo escribían en piedra y se quedaba marcado esto. Y nosotros ya hemos empezado a categorizar, a dividir y a marcar, pues inclusive con capítulos, con versículos. Y cuando leemos la Escritura, muchas veces lo que nosotros mismos hemos creado es lo que nos causa más problema y más confusión. El día de hoy lo que queremos es evitar algo de esto y poder nosotros determinar que hay principios como los que ustedes ven aquí. El libro de Éxodo, nosotros en español lo llamamos Éxodo, pero pues casi está más determinado en su palabra de salida, ¿no? de una manera de salir del libro de Éxodo. Pero para los judíos, para las personas israelitas, ellos determinaron que se llamaba Shemot. Shemot determina simplemente una palabra que es la primera palabra en todo el rollo. Cuando tú y yo leemos en nuestras Biblias, no consideramos nombrar los libros de esta manera. Cuando ellos están leyendo la primera palabra del libro de Éxodo, ellos nombran, dicen nombres. En mi Biblia, aquí en español, dice, estos son los nombres. Entonces, el libro de Éxodo, al igual que el resto de los libros, esta Torah, están nombrados, están descritos por sus primeras palabras. Para ti y para mí explicamos un poco más a veces el contenido del libro. Para ti y para mí es más importante el contenido y en base a eso sacamos una palabra clave como la palabra números que nos determina que a lo largo de ese tiempo, de esa lectura de este pequeño libro, va a haber muchos números. Se está hablando de censos, se está hablando de familias, de tribus, de clanes, pero nosotros llamamos números. Pero para ellos solamente se llamaba Bemidbar, en donde estamos hablando que traducido es en el desierto. Entonces, estas palabras o estas determinaciones son simplemente para la persona capaz de entender y leer un poco más el idioma hebreo, una manera diferente de leer la Biblia. Entonces, si tú vas a una sinagoga el día de hoy y ellos hablan de esta palabra de Bereshit, pues están hablando de Génesis. Ellos no van a decir Génesis. No van a tener capítulos, no van a tener versículos igual que nosotros. Pero la Escritura, por eso, con este pequeño ejemplo del nombre, de los nombres de los libros, vemos que hay una gran diferencia en cómo ellos pensaban, cómo ellos hacían las cosas y cómo tú y yo lo hacemos el día de hoy. Esto nos debe de dar luz, nos debe de dar capacidad de entender que Dios tiene un plan más allá de lo que tú y yo podemos pensar. El libro entonces continúa hablando de que las referencias del Antiguo y del Nuevo Testamento están atributadas o fueron dadas al autor de Moisés. ¿Okay? Casi siempre por tradición se habla que Moisés es el autor de estos libros. ¿Por qué? Pues porque él fue el que directamente recibe esta ley, esta enseñanza de Dios, ¿verdad? Ahora, en mucho tiempo podríamos pasar en discutir si es, si no es. Hay pasajes bíblicos que lo afirman tal vez un poco, como personalidades de él, como formas de perspectiva que solamente él pudo haber tenido. Pero también hay otras maneras que es imposible que él haya escrito su propia muerte. Es increíble que él haya hablado de cosas como que era un hombre muy humilde. Entonces hay partes donde a lo largo del texto pues existe una manera de que es una sola autor, una sola composición, pero en realidad no podemos atribuirlo solamente a Moisés. Ahora, él tuvo la capacidad de hacerlo, ¿no? Él era inteligente, suficientemente capaz, pues fue hijo de el rey, del faraón, tenía educación, tenía preparación, tanto egipcia, pues como también israelita. Había una manera de que él era capaz de moverse en estos mundos. ¿Okay? Él tenía también aparte la manera de interpretar la historia. Sus padres desde el principio, personas de mucha fe. ¿No? En la Escritura vamos a ver en Hebreos que pues por la fe ellos lanzaron a Moisés al río.
Entonces los padres, su familia, tenían una parte esencial en la vida de Moisés. Entonces el Pentateuco, por tradición, es bueno decir que Moisés es el autor. Porque si Moisés no literalmente escribiría palabra por palabra todo lo que tenemos en el texto, sí tuvo una gran influencia, tuvo una presencia que ninguna otra persona ha tenido. Nadie ha tenido tanta influencia en el pueblo. Nadie había sido ese gran líder que ahora vemos en Moisés. Después Josué va a venir algo, pero en realidad Josué va a ser el seguidor, lo que Moisés ha dejado estipulado. Entonces es una buena manera de ver que la Escritura tiene a Moisés como un buen líder. Ahora, para nosotros y los israelitas podemos aprender que todo tipo de comunicación necesita ser interpretada, tanto escrita como hablada. ¿Okay? Cuando tú y yo estamos leyendo o estamos oyendo como esta clase, tú estás interpretando. Estás viendo lo que digo, como lo dije, qué manera de hablar, si tengo un acento algo mexicano, si tengo palabras que no son muy comunes, o a veces inclusive pues no entenderás nada de lo que digo. ¿Por qué? Porque estamos en una manera de comunicación. Y si esto fuera en vivo, donde podríamos comunicar mejor, yo podría preguntar y tú contestar, podríamos dejar en claro muchísimo mejor lo que queremos decir. Pero en realidad, cuando tenemos algo como este texto, nuestra Biblia, en donde es más separado y no tenemos una manera mutua de hablar, necesitamos interpretarla. Ahora, esta interpretación va a ser modificada, va a ser alterada por las circunstancias donde nos encontremos. Va a haber circunstancias en donde muchas veces estemos tristes, estemos desanimados, estemos vacíos. Y cuando leamos la Escritura, vamos a verla de una manera diferente. Que si estamos gozosos, acabamos de ganar, tenemos una victoria, estamos recién casados. Cuando estemos haciendo cualquiera de estas formas de vida gozosos, tomamos el texto, vamos a interpretarlo de una manera diferente. Ahora, cuando nosotros tenemos solamente una manera de vida muy abstracta y a lo mejor blanco y negro, todo lo perfecto, todo lo equivocado, y somos muy moralistas, y somos muy blanco y negro, muy lógicos, muy cuadrados. Cuando leamos la Escritura, así lo vamos a interpretar. Por eso los autores han calificado estas 4 maneras de interpretación de la Biblia. Son 4 interpretaciones que ellos, pues ahí tienen algunos nombres, ¿no? Y las determinan más por letras, la letra P, la letra R, la letra D y la letra S. Y cuando juntamos estas 4 letras en una manera de un acrónimo, ¿verdad? Se juntan las 4, pues se puede determinar que se conoce como PDRS, o también se le conoce como pardes, ¿verdad? Y pardes, ¿por qué? Porque si esa palabra la tradujéramos al español, es como la palabra paraíso. ¿Okay? Para los hebreos, las vocales no existían en el texto. ¿Okay? El idioma original no tenía texto vocal, solamente tenía consonantes. Solamente tenía letras como la P, como la D, como la R, como la S. Y por definición, por la manera de leer el texto, se le añadían estas pequeñas vocales. Ahora, ellos estos principios, como dijimos al principio, muy diferentes que nosotros, una manera diferente de pensar, pero tú y yo tenemos que aplicarlo a lo que estamos haciendo. ¿Okay? Porque esta palabra de paraíso, como si fuera una huerta, como si fuera un jardín tal vez sería la palabra, es donde vamos a poder estar con Dios. Es lo que en Génesis habla de este paraíso, en donde estaba Dios caminando con el hombre. ¿Verdad? Dios hablaba, ellos escuchaban a Dios. Esta relación. Ahora, por eso estas 4 diferentes categorías están marcadas aquí, para hablar que la primera definición, la manera de interpretar primera, es algo simple. Algo literalmente que su significado se lee tal y como es. No le interpretamos más, se considera como algo verídico, tal como se leyó, y por eso nosotros lo interpretamos así. Esta es la más sencilla manera de interpretar la Biblia, es la mejor manera de nosotros leer el texto. Cuando leemos que Moisés subió al monte Sinaí, es porque subió al monte Sinaí nada más.
muy literal. Cuando él habla de que tenían que traer un cordero y sacrificarlo y morir este animal y que se lo comieran para la Pascua, es solamente esto. Pero a veces la Biblia va a tener más que esta interpretación. Va a tener un poquito más de significado, un poquito más de contenido. Y aquí es donde esta manera de pensar con la letra D, ¿verdad? Una manera donde nos da sugerencias, nos da un poquito de maneras de dar ideas, conceptos, algo que pues nosotros hemos determinado como homiléticos, como exegéticos, donde pues las tradiciones empiezan a surgir, ¿verdad? Se empieza a interpretar de esta manera de drash, como algo de contenido más valoroso, más importante. Lo ejecutamos más analíticamente, estudiamos el texto, cuál es el principio, cuál es el final, qué estructura tiene el texto, si tiene un flujo de prosa o tiene a lo mejor paralelismo, en donde pueda verse que pues aquí habla del espíritu, aquí habla del espíritu y en la parte del medio habla de Dios. Entonces esto nos da la idea que Dios es espíritu. Y solamente son interpretaciones que podemos nosotros ver de muchas maneras. El texto mismo nos va a hablar en base a lo que estamos haciendo. Y va a haber muchas reglas, ¿verdad? El contexto, tenemos que hablar cuál es el objeto directo, cuál es el objeto indirecto, a quién está haciendo la acción, por qué se está moviendo esta persona o este grupo de personas de esta manera. Cuando se da un mandato, una orden, a veces es para un grupo determinado, no para todo el pueblo. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Noé, levántate y haz un arca, no está pidiendo que tú y yo nos levantemos el día de hoy a hacer arcas. Él está pidiendo a Moisés, Noé, que solamente él se levante y haga una arca. Entonces, cuando él puede pedir a lo mejor que se levanten a hacer tabernáculos, no está pidiendo que tú y yo hagamos tabernáculos, sino que él estaba dando una orden a un grupo determinado. Y esto lo harán la exégesis, ¿verdad? Los estudios exegéticos. Ahora, esto es como una introducción solamente a esta manera de interpretación, pero es importante ver que eso hay que considerarlo al leer el libro. Ahora, las segundas dos partes son algo más complejas un poco, son un poco más confundibles, ¿verdad? Las podemos a lo mejor dejar a un lado, puesto que a veces son un poquito más secretas, a lo mejor como remes, algo esotérico, algo donde nosotros podemos ver que el texto a veces no tiene sentido, no tiene algo específico que nos está diciendo explícitamente, sino que hay algo que nos está dando por dicho. Algo que no dejó marcado exactamente el punto, sino que al autor que lo leyó en esa época lo entendería muy fácilmente. Lo entendería muy fácilmente, pero tú y yo pues no lo entenderíamos de la misma manera, porque no tenemos esa relación con el texto. Por ejemplo, hoy en día tú y yo podemos hablar de los presidentes de diferentes países, a lo mejor como el señor Chávez en Venezuela, o a lo mejor como en México el señor Calderón, estos presidentes o Peña Nieto, que pues cuando nosotros hablamos de nombres, ¿verdad? De personas, nos da mucha idea. Simplemente al oír tú el nombre del presidente Barack Obama, automáticamente todo lo que está relacionado con ese presidente viene a nuestra mente. Ahora, eso es algo que mucha gente no entendería 1000 años de hoy, 500 años de hoy. Pero cuando nosotros lo pongamos en papel, tiene ese contenido ahí. Ahora también esta cuarta parte, que es un poquito más todavía, un poco más oscuro, más místico, más escondido, en donde a veces se va a hablar hasta de una geometría, ¿verdad? Donde los números son muy importantes. Los autores tomarían el texto y empiezan a contar letras, y a la séptima letra la circulan, otras 7 letras la circulan, y empiezan a contar y ven cuántas letras son, y después de esas letras consideran que es otra palabra, y esta palabra es lo que Dios nos está diciendo. Algo más místico, ¿no? En donde van a tomar un texto bíblico y lo van a poner en sus ojos y leer y leer y leer, y después volver a leer, leer y leer, y después leer, leer y leer, lo guardan.
Algo más como lo que tú y yo hoy tendríamos como sacerdotes, como personas más de montaña, a lo mejor como si fueran monasterios, como personas que son más dedicadas al texto, ¿verdad? Ahora, es importante saber que todo esto es diferente interpretación del texto. Por lo tanto, tú y yo no podemos esperar que haya una sola respuesta a lo que estamos leyendo, a lo que estamos queriendo ver. Porque mira, todos tenemos que ser aprendices del texto. Su significado nunca será comprendido en su totalidad. ¿Por qué Dios decidió que un decálogo? ¿Por qué 10 mandamientos nada más? No sabemos. Podemos tratar de explicarlo, pero nunca vamos a poder definirlo. ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto? ¿Por qué subieron al Sinaí y bajaron y estaban adorando una vaca de oro? Wow, o sea, son historias que cuando las ponemos en una interpretación, vamos a aprender diferentes maneras de verla. Te aseguro que el día de hoy tú ves la Biblia muy diferente que hace unos 5 años. Y si eso es verdad, que hace 5 años leías la Biblia muy diferente que el día de hoy, en 5 años del día de hoy tú vas a leer la Biblia de una manera muy diferente otra vez. Y esperemos que sea una manera de ver a Jesús más en el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, esta manera de ver que todo lo que vamos a estar estudiando es una profecía cumplida, que se había dicho desde Génesis. El Señor dijo, ¿sabes qué? Tu descendencia habitará en la tierra extraña, y ahí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de eso saldrán de allá con ellos, con grandes riquezas. Y tú reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en una buena vejez. Y después de 4 generaciones, volverán acá porque hasta ahora no ha llegado todavía el colmo de la maldad de los amorreos. Entonces, el libro de Éxodo es la realidad de esta profecía. Entonces, el libro de Génesis, capítulo 15, y nosotros empezamos a leer en Éxodo, capítulo 1, versículo 1, pues han pasado más de 400 años. En realidad, una historia grande, pero ahora vemos que Dios está cumpliendo esto. Él está explicando a ellos que un día iba a levantarse y pues que vas a ser sepultado en una buena vejez. Entonces, Dios en el texto nos está explicando que Dios tenía el plan desde el principio. ¿Okay? Y eso nos debe dar confianza, que a lo mejor no entenderemos todo, no podremos interpretar todo, o no podemos ni siquiera recordar esas 4 maneras de interpretación. Pero hoy en día Dios sigue trabajando. Dios sigue dándonos estas respuestas. Así como estuvo con ellos, ahora está con nosotros. Por eso lo importante entonces saber es que estamos aprendiendo. El día de hoy me gustaría recordarte que eres un estudiante, al igual que yo, del texto. Somos aprendices. Y tenemos que empezar a hacer este proceso donde comprendemos algo, lo podemos explicar algo, después lo podemos interpretar otra vez. Y estos 3 se alimentan entre ellos mismos. La comprensión con la interpretación nos da más explicación. Pero cuando explicamos más, nos da más interpretación y a lo largo nos da más comprensión. Y este proceso que nos da, pues un gran crecimiento. Es como una espiral que va creciendo y seguimos siendo mejores personas. Y la mente de Dios está más en nosotros. Toda interpretación es tomada en contexto. Número 1, es importante recordar que no tenemos que sacar un versículo y hablar de ese versículo sin considerar de dónde fue tomado. Tanto de su parte inmediata, que sería el contexto ahí entre 2 versículos, pero también hay versículos más extensos, ese capítulo, a lo mejor es sección del texto, pero también hay que ver que eran parte de un libro, que eran parte de una sección, como la Torá, o partes del Antiguo Testamento, o parte de una Biblia. Todo es importante para considerar. La Torá es un texto unificado. Eso quiere decir que a lo mejor a lo largo del tiempo ha sido editado, ha sido corregido, ha sido aumentado. Las personas que lo mantenían y lo copiaban, va a haber como secciones como un mensaje parentético,
un paréntesis, va a explicar algo y después ese paréntesis va a explicar alguna cosa más, ¿verdad? Como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, regresando a este ejemplo. Si yo dijera el presidente Barack Obama fue el primer presidente que logró cambiar la ley médica para que la gente tuviera aseguranza médica. Si yo eso es lo que quiero decir, pero a lo largo de otra persona en unos 50 años de hoy, necesitaría recordar que fue el primer presidente de diferente tono, una persona negra, pues tendría que explicar eso. ¿Y cómo explicaría eso la persona? Escribiría el presidente Barack Obama, coma, primer presidente negro, coma, fue el que cambió toda la ley acerca de la salud médica de los ciudadanos. Simplemente al colocar esa coma y dar una explicación que él fue el primer presidente, nos daría más contenido, más explicación, pero no alteró la verdad, simplemente nos abrió más nuestra mente. Por eso el texto es muy unificado. Hay ideas, hay conceptos que son como un hilo, que lo podemos seguir, pero también hay que interpretar esto. Por eso es importante que es primero interpretar y después espiritualizar y alegorizar. Es muy importante leer la escritura pensando que no todos piensan igual que tú. No todos piensan igual que yo. Y por lo tanto tenemos que interpretar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se dijo ahí? ¿A quién afecta lo que se está diciendo aquí? Porque cuando tú y yo queremos inmediatamente leer algo y darle a los hermanos un sermón, damos una clase, hacemos una alegoría, algo práctico para el día de hoy, podemos estar infringiendo este mismo contexto. Las tradiciones y las traducciones son interpretaciones también, ¿verdad? Yo tengo aquí una Biblia que fue traducida del arameo, por ejemplo, ¿no? Es de la Peshitta, en español. Peshitta en español fue traducida del texto arameo, ni siquiera es en hebreo. A lo mejor tienes una Biblia Reina Valera, ¿no? 1960 o 1906. A lo mejor una versión internacional, o yo no sé, Dios habla hoy. Son también interpretaciones, ¿ok? Cuando tú estás leyendo una Biblia de Dios habla hoy, fue traducida por personas católicas. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia de Jerusalén, es igual. Entonces, todas estas traducciones, estos libros diferentes que a veces son traducidos del idioma original o a veces son alterados un poco, pues tenemos que saber que fueron cambiados. Yo leo sobre todo en esa clase de estos versículos y tú lees en tu Biblia, yo no sé qué Biblia estés usando, va a haber maneras de que, wow, él no dijo esto, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué cambió la palabra? ¿Por qué nosotros no entendemos esto igual? Porque las traducciones son diferentes. Ahora, lo importante aquí es recordar que por eso hay que leer diferentes Biblias. Por eso hay que aprender idiomas originales, a lo mejor. A lo mejor podemos leer un poquito más en español, podemos leer en inglés, podemos entrar un poquito al griego, a lo mejor un poquito al hebreo, en donde podamos tener más profundidad. Ahora, todo esto no quiero decir que Dios quiere que aprendas todos estos idiomas, todas estas culturas para poder ser un buen predicador, para ser un buen cristiano. Gracias que Él nos salva y nos da la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, no del conocimiento que tengamos. Perdón. Por eso la interpretación que resuelva muchas dificultades tal vez es verdad. Es importante considerar que cuando interpretemos el texto y solamente soluciona un problema, pero no el resto de los problemas, a lo mejor no es una buena interpretación. Cuando tú y yo leamos la Biblia y podamos ver qué quiere decir Satanás. Un adversario. Entonces Satanás no es eterno. No, no es eterno, porque siempre hemos tenido adversarios. Entonces, la interpretación nos va a ayudar a entender que Dios es supremo. Él es alguien que conoce más, que Él es eterno, Él es omnisciente. Entonces, nosotros no podemos pensar que todo el texto que leamos va a ser fácil de entendido. Tiene que haber un poquito más de nosotros esforzarnos para comprender, para explicar lo que estamos leyendo. También es importante conocer la palabra, pero también el espíritu detrás de la palabra, ¿verdad? Nosotros el día de hoy podemos leer a lo mejor algo en el periódico, por ejemplo, esos periódicos amarillistas, ¿verdad?
que escriben cosas de actores, de gente famosa, pero cuando leemos eso, leemos el espíritu con el que lo están haciendo. A lo mejor es para quedar mal. Quieren hacer que el espíritu con el que están escribiendo es un espíritu de envidia. Es un espíritu de que quede mal la persona, ¿verdad? Como, wow, se volvió a embarazar tal persona. No están diciéndolo con un espíritu de gozo. Wow, qué bueno que va a ser mamá otra vez. Sino que están hablando, wow, volvió a quedar embarazada. Entonces, ese espíritu que estamos hablando, esta actitud, esta manera de escribir que estamos hablando de este periódico, nada más corriente, en la Biblia también. La Biblia tiene un espíritu con el que fue escrito. A veces ese espíritu es un espíritu de juicio. Está condenando, está juzgando al individuo, a la persona. Pero también muchas veces solamente está dando unas buenas maneras de pensar. Es un gozo, es un canto, es una alabanza. Entonces, ese espíritu es importante leerlo. Juan 15:26, Jesús va a decir, pero cuando venga el ayudador, a quien yo les enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de la verdad que proviene de mi Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, por eso queremos recordar que este Espíritu que nosotros queremos tener es el Espíritu Santo. ¿Okay? Es el Espíritu que Dios nos ha dado, este ayudador. Para cuando estemos interpretando, tenemos que escucharle a Él también. Tenemos que dar época en que la palabra nos diga lo que es la palabra blanca y negra, ¿no? Aquí podemos leer, podemos entender. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, pero debemos dejar que el Espíritu nos hable para poder ver cuál es el Espíritu verdadero con el que se está diciendo estas cosas. Ahora, debemos de conocer que no solamente tenemos que oír el texto, sino que tenemos que practicarlo, ¿verdad? Esto lo entendemos muy bien porque Jesús decía siempre, pues hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, que es nada. Y esto tú y yo lo entendemos, ¿no? Predicadores que buenos sermones, buenas clases, pero siempre con problemas matrimoniales, siempre con problemas de hijos, siempre con una manera de que no son dadivosos, ¿no? Predican de ofrenda, pero no hagan nada ellos mismos. Santiago 1:22 al 25 dice, pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores. No se engañen a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no los pone en obra, el tal es como una persona que se ve en el rostro en el espejo, porque al verse a sí mismo y después de irse, olvida cómo era. Pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad, persiste en ella, no es un oidor olvidadizo, sino que en verdad lo pone por obra, y éste será dichoso en lo que tenga y en lo que haga. Y así alguno que cree que adora a Dios, pero refusa su lengua, sino en el corazón se engaña. La adoración del tal es vana. Entonces aquí Santiago está hablando de algo más como el Sermón del Monte, pero para ti y para mí es importante recordar que no nada más hay que oír, sino tenemos que hacer esta palabra. El Espíritu Santo va a ser el encargado de ayudarnos a entender estos versículos, ¿verdad? Más que nosotros mismos. Ahora, hablando de las traducciones y las diferentes interpretaciones bíblicas, queremos hablar de esta manera de pensar, ¿verdad? Literal, algo literal, donde pues existen estas diferentes maneras, ¿no? El texto tiene claves, tiene palabras importantes, ¿no? Vamos a ver la palabra Dios. ¿Por qué la palabra Dios es importante? ¿No? El libro de Génesis, por ejemplo, habla de Elohim, ¿no? La palabra de Dios en plural. ¿Por qué habla de Dios en plural? Porque no habla de un Dios en manera singular. A veces tiene repeticiones, ¿no? Usa palabras una y otra vez. El Señor le dijo a Moisés, y Moisés escuchó del Señor, y el Señor le dijo a Moisés, y Moisés escuchó. O sea, se repite mucho. Y cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios habló con él, después Moisés bajó del monte Sinaí y Dios le había dicho a Moisés. Esas repeticiones a veces para ti y para mí son redundantes, ¿verdad? Es como si ya entendemos quién está hablando, sí, ya entendemos quién es el que está haciendo, pero para nosotros eso es
una manera de escribir diferente. También va a haber unas asociaciones de palabras, va a haber una manera en que una palabra se utilizaba en un contexto diferente y la Biblia la va a utilizar en una manera de agrícola, por ejemplo. Palabras que se utilizaban en la guerra nada más y ahora se utilizan para agricultura. O a veces cambian los significados, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos matices verbales. Es como un tipo de diferente tono, diferente explicación de lo que estamos queriendo decir. Cuando ellos leían Elohim, por ejemplo, era muy diferente que cuando escuchaban la palabra de Jehová, ¿no? Entonces, Elohim, como el Señor, como Dios, ¿verdad? Como Jehová, todo eso cambia. Y tú y yo lo entendemos. Cuando tú lees la palabra Jehová, piensas muy diferente que cuando tú escuchas la palabra Dios. O cuando tú escuchas la palabra el Todopoderoso. O cuando escuchamos palabras como el Creador, ¿verdad? Entonces el Creador automáticamente nos lleva a Génesis, al huerto, a Adán, a Eva y todo eso. Pero cuando estamos hablando de el Shaddai, por ejemplo, ¿no? Dios es mi bandera, algo así, es diferente, matices diferentes, tonos diferentes, repetición de palabras diferentes, ¿no? Y cuando hablemos del libro de Deuteronomio, por ejemplo, esto es importante, porque el libro de Deuteronomio va a tener influencias, ¿no? Diferentes fuentes, en donde a veces los autores que se juntaron a escribir, llamados deuteronomísticos, vamos a explicar esto después, a veces había un autor deuteronomístico de influencia de sacerdotes, ¿no? Entonces, cuando este escribe, hay mucha asociación de palabras a cosas religiosas en base a lo que los sacerdotes hacían. Pero a lo mejor era alguien profético. Si era un profeta, entonces tenía palabras diferentes, repeticiones diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante considerar esta pequeña lista que pongo aquí, ¿no? Esta gramática, el lenguaje, el sintax, la historia, la cultura, la geografía y también el sentido común, ¿no? O sea, tenemos que entender que eran humanos también, que eran parte humanos en sus vidas. Por eso el género literario del texto es vital para la interpretación. Nosotros tenemos que considerar que leemos el texto de una manera interpretativa. Cuando estamos leyendo este género literario, tenemos que aplicar una interpretación adecuada. Es hermenéutica, ¿no? Y esto espero que tengan clases aparte, que puedan entenderlo mejor. Pero cuando tú lees una poesía es muy diferente que cuando estás leyendo un narrativo, ¿verdad? Cuando estás leyendo algo como un canto, es muy diferente que cuando estás leyendo listas, ¿verdad? Algo moderno que podríamos explicar esto es cuando tú vas a tu casa y estás ahí en tu casa esperando el correo, ¿verdad? Y llega el cartero y trae estas cartas y las pone en el buzón y se va. Cuando tú vas al buzón y lo abres y ves, una carta de mi novia, de mi esposa, alguien querida, ¿verdad? Y me está escribiendo a mí. Y te pones a leerlo. Muy diferente leer eso que cuando llega el periódico. Cuando llega el periódico, pues lo tomas y lo abres. Y tu mente, tu corazón, tu forma de leerlo es muy diferente que cuando estamos leyendo la carta. Cuando estamos leyendo la carta de la novia, cuando estamos leyendo la carta de esa persona importante para nosotros, pues en primer lugar la leerías primero. Espero que la leyeras primero. Leerías primero la carta de tu mamá que el periódico, ¿verdad? Pero si tienes una mala relación con tu mamá, pues no vas a leer la carta, vas a leer el periódico primero. Ahora, ¿qué pasa si llega ahí un cobro de la luz? Vas a pagar la luz, ¿verdad? Y te llegó el cobro. Debe tanto dinero por la luz que está usando. Lo leerías muy diferente, ¿verdad? Cuando tú lees el cobro de la luz, ¿qué es lo primero que lees? ¿Cuánto debes? Vas a la parte donde dice, usted debe tanta cantidad. No tomas la hoja y la pones y lees palabra por palabra, y luego la volteas y lees todo el contrato que viene atrás que debes. Eso es lo que estoy queriendo decir. Cuando la Biblia tiene poesía, como los salmos, es muy diferente que cuando tiene una lista, ¿no? El libro de Números va a decir, de la tribu de tal, tuvo tanto, de la tribu de tal, esto, de la tribu de tal, esto. Todas esas secciones de números simplemente son clasificaciones que la Biblia tiene. Ahora,
Algunas similitudes existen entre ellas, pero también es importante categorizarlas de una manera diferente. ¿Okay? Cuando alguien ora, es muy diferente que cuando alguien está diciendo una historia, los narrativos, ¿no? Ahora la ley es algo más pragmático, algo más simplemente como interpretativo, como ley misma, ¿no? La Constitución de Estados Unidos, la Constitución mexicana. Cuando tú tienes este documento de ley, es muy diferente que cuando tienes un libro de historia, de cómo se ganó una batalla, la batalla de Puebla, o lo que tú quieras. La escritura tiene todo este contenido literario, tiene diferentes géneros, inclusive tiene expresiones religiosas que solamente existen en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que aprender a leer la Biblia narrativamente hablando. La Biblia tiene este concepto narrativo y es muy importante porque más del 70% de la Biblia es algo narrativo. Nos cuenta historias, nos cuenta desarrollos en individuos con otros individuos haciendo diferentes acciones. La verdad paradójica está en esta historia. Necesitamos entender que a veces son representaciones mínimas. ¿Okay? El autor no está necesariamente escribiendo detalle por detalle. No te va a decir la temperatura que tenían en esa época o el tipo de comida que estaban comiendo a lo mejor. Ahora, cuando sí te da esa manera de entender cosas específicas, lo que quiere hacer el autor es promover ilusión en ti, que desarrolles tu imaginación, que desarrolles tu forma de interpretar lo que estás leyendo. ¿Okay? El lector, por eso era importante saber que el autor del libro, alguien que lo escribió, tenía en mente a ti y a mí. No tal vez por nombre, ¿verdad? No estaba pensando que un día Omar Palafox lo iba a leer, pero estaba pensando que algún día otras generaciones lo leerían. Por lo tanto, esto es importante ver que tiene bases importantes, palabras claves, repeticiones, que tiene a veces como alegorías o a veces ilustraciones, que a veces son confundibles, ¿no? Como Apocalipsis. Hay algo apocalíptico, ¿no? Entonces, por eso es importante considerarlo. Lo narrativo también no son solamente escenas, sino representaciones. ¿Okay? Cuando tú y yo vemos una película en la tele y estamos ahí en el cine, a lo mejor vemos escena por escena, por escena, por escena. ¿Verdad? El autor de la película te lleva, cuando la persona se levanta y se lava la cara, y va al baño, y se lava los dientes, y sale de la casa, y va a su carro, y del carro se va a trabajar, y cuando sale del trabajo habla con su jefe. Esas son escenas, ¿verdad? Se movió cronológicamente. Se movió de un lado A B, a C, a D. La escritura a veces no tiene eso, sino simplemente son representaciones narradas. A veces te dice qué sucedió aquí, y después te va a llevar al pasado. Va a alterar el tiempo. O a veces te digo que va a explicar algo en medio de lo que está diciendo, como un paréntesis, como algo que va a explicar lo que acaba de decirte a más largo, ¿verdad? Como cuando el Señor Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has dejado? Es porque el autor ahí lo tradujo y te lo dijo a ti, ¿verdad? Y a mí, del arameo al español. Ahora, el uso del diálogo se identifica mucho con la palabra él dijo, ¿verdad? Entonces la escritura, cuando vamos a leer Éxodo, Levítico, Números, siempre va a decir él dijo, él dijo, él dijo. Entonces él dijo, Dios dijo, a Moisés él le dijo, y él dijo, y después él dijo, y después él le dijo de lo que dijo, y después él dijo de lo que dijo, de lo que dijo. Entonces él dijo, ellos dijeron, ella dijo, ellos dijeron. Es un decir, ¿no? Él contesta, ellos contestan, el autor está citando lo que está diciendo la otra persona. Ahora, eso parece muy infantil, a lo mejor muy básico, pero es muy importante para entender el texto bíblico. Entonces puedes leer a lo mejor Biblias digitales hoy en día, y cuando pones tu mouse arriba de unos diferentes simbolitos, te va a decir quién es el que está hablando. Te va a decir quién es el que está diciendo lo que está diciendo. ¿Okay? ¿Quién está hablando? Samuel. A veces está hablando Moisés. Y es importante saber quién está diciendo lo que está diciendo. Porque a veces decimos, Dios dijo esto, pero en realidad no fue Dios. En realidad fue alguien más, alguien diferente, ¿verdad? Las acciones y la trama de la historia son a veces las mismas. La trama de la historia va hacia allá, nos está queriendo decir algo,
todas las acciones, todo lo que está relacionado a la historia se conectan a este trama. ¿Okay? Si quieren dejar en claro que Dios es poderoso y los sacó de Egipto, se va a repetir esto. Y el Señor hizo esto. Y Jehová hizo aquello. Y Jehová hizo esto. Y el Señor hizo esto. Siempre va a haber un movimiento hacia estas acciones, ¿verdad? Entonces, otro principio de estudio bíblico es, tal vez, aparte de marcar todo lo que se dijo, ¿verdad? Ponle comillas, ponle letras itálicas, o a veces con marcador, ¿verdad? Marca todo el texto que es como citas. Y la otra parte es a lo mejor marcar todo lo que son acciones. Las acciones son verbos, son palabras de movimiento como comer, brincar, saltar. Entonces cuando dices Dios habló, subraya la palabra hablar. A lo mejor Dios se movió, quiere decir moverse, ¿no? Son acciones, son movimientos, inclusive con Moisés o con otras personas. Para los hebreos, una parte muy importante, estos paralelos que existen, y eso a lo mejor lo podemos explicar un poquito más adelante, pero lo que quiero es que veamos que existen paralelismos, ¿verdad? Lo que estábamos hablando al principio, donde la idea A se repite y después está al final del texto, en la parte A también, y después la parte B, que sería una subdivisión de la A, también se repite como una subdivisión de la A secundaria o segunda, y después una parte C, parte en medio. Entonces cuando tú leas un versículo o los capítulos, van a estar marcados por este paralelismo, ¿verdad? El primer versículo se va a igualar al versículo final en ideas, en conceptos. Después los de que siguen y después lo que siguen, como un tipo de bosquejo. Tú y yo tenemos bosquejos que utilizamos muchas veces, un tipo de analizar el texto. Ellos lo hacían igual, pero muchas veces era más complicado que lo que hacemos el día de hoy nosotros. Ahora, la clave es que si eran algo sencillo, números pares, ¿verdad? Por ejemplo, si había 2, había 4, había 6, era importante ver los extremos. Cuando era algo que era un número non, un número que no es divisible por 2, lo importante era lo que está en medio, ¿verdad? Es lo que ellos están queriendo decir. Por ejemplo, Moisés subió al Sinaí y Dios le dijo, eso sería la parte A, ¿no? Moisés subió al Sinaí, la parte A. Y Dios le dijo, la parte B, no matarás. Porque Dios le dijo a Moisés cuando subió al Sinaí. Entonces, de esa parte son 5, la parte de no matarás es lo más importante que te está diciendo el autor. Y esto lo vamos a desarrollar un poquito más en la clase y esperemos que nos sirva para poder interpretar el texto. Ahora, esta parte que ya casi terminamos es recordar que somos estudiantes y necesitamos herramientas. ¿Okay? Es muy importante tener buenas herramientas, buenas concordancias, buenos diccionarios, enciclopedias, mapas. Todo esto nos va a ayudar a nosotros a tener lo necesario para poder utilizar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, recientemente estuve haciendo un trabajo, ¿no? Físico, pegar azulejo, o pintar una pared o algo así. Cuando estamos ahí, si no tienes la herramienta necesaria, qué difícil es. Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo puedes pintar una pared si no tienes brocha? Pues una hoja de papel. O puedes tomar la pintura y aventarla a la pared, ¿no? Y acabas más pronto. Pero para que quede bien pintado y bien utilizada la pintura y no dejar cochinero, se ocupan brochas. Así igual tú y yo, cuando estamos haciendo un trabajo bíblico, es importante tener buenos pasajes bíblicos con herramientas, ¿no? Hoy en día digitalmente tenemos mucha información, ¿no? De logos, tenemos de Google, ahora no queremos depender de ellos, ¿ok? No queremos solamente ver lo que dijo WordPress o lo que dijo YouTube o algo así, pero queremos utilizarlos como herramientas, como una manera de entender un poquito mejor el texto, que podamos ver que Dios está haciendo grandes cosas a través de estas personas. ¿Por qué? Porque a veces es importante los trabajos de sabios. Esos son los comentarios, ¿no? Esos son libros enciclopédicos o diferentes maneras que hoy podemos utilizar, libros que podemos utilizar. Y yo les recomiendo que los consideren bastante, ¿verdad? Por ejemplo, este programa de Logos, muy buen programa, muy buena información, pero no queremos solamente depender de ellos. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto?
Pues, ¿para qué nos sirve? Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura, ¿okay? Por eso toda Escritura. El libro de Números también, el libro de Levítico también. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué tenemos tanto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este es el problema, que muchas veces no estudiamos la Biblia sin poder explicarla bien y queremos hacer buenas obras. Pero las buenas obras sin tener base bíblica es problema. Romanos 3:20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas de la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces todo esto vemos que la ley nos ha servido, que somos pecadores, ¿verdad? No podemos estar delante de Dios. Esta ley nos separa de Él. Las cosas se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces la Escritura, estos cursos, estas clases, te deben de consolar. Te deben de sentir, ya, todo está bien, ya, no te preocupes. Oye, tenemos problemas económicos. Lee la Escritura, te va a ayudar, ¿no? Te va a enseñar. Ese Torah, ¿okay? Esa Torah que estamos hablando, la Torah de Moisés, lo que él enseña, esa instrucción que él nos da. 1 Corintios 10:11, todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Entonces, hoy es el último tiempo. Nosotros somos los últimos del tiempo. Y quedó escrito como advertencia. Entonces la Escritura también, aparte de darnos consolación, aparte de darnos pecado, nos muestra nuestro pecado, nos advierte. ¿Okay? Es un ejemplo. Mira, recuerda lo que hizo Moisés. Y si a él le hizo eso y no lo dejó entrar a la tierra prometida, a lo mejor a ti no te va a dejar entrar al cielo. hay parte que nos advierte, ¿verdad? Nos proviene. Es importante leerlo de esta manera. Por eso también lo que queremos ver es que al final, para ser prácticos, es que queremos aprender el texto, ¿verdad? Pero queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos ver qué es lo que Jesús nos está diciendo. Por eso también tenemos que aplicar a la iglesia. Porque mira, una historia en Juan 1, capítulo 1 de Juan. Jesús está caminando, ¿verdad? Y encuentra a este hombre llamado Natanael. Cuando Natanael llega y se acerca a Jesús, Jesús dijo, he aquí tienen un verdadero israelita, a quien no hay engaño. ¿Por qué es que Jesús determina que él es un verdadero israelita? Pues en primer lugar es porque hay muchos israelitas que no son verdaderos. Hay muchas personas que estudian y conocen y son buenos personas de la ley, buenos conocimientos del Antiguo Testamento, pero no son verdaderos israelitas. Solamente hay un verdadero israelita, y este es el que reconoce a Jesucristo como su Salvador. Es el que reconoce que Él es el Mesías, que Él es el ungido. Y eso es lo que está sucediendo aquí con Natanael. Lo que yo quiero terminar esta pequeña introducción es para decirte a ti y a mí exactamente lo mismo. Queremos ser verdaderos israelitas. Si Jesús viniera el día de hoy y nos viera y escuchara estas frases, ¿qué es lo que diría de ti? ¿Qué es lo que diría de mí? ¿Qué es lo que diría de lo que estamos diciendo en la clase? Diría, wow, eso es un buen mensaje. Es un mensaje de un verdadero israelita. Espero que siga siendo así. Espero que podamos seguir estudiando, que podamos seguir viendo estos capítulos, estos versículos, para ver que Dios tuvo un plan, Dios cumplió esto, y por eso hoy tenemos escritura. Que Dios te bendiga, que tengas una buena clase, que podamos empezar todo esto, y con esta pequeña introducción podamos ver que la escritura es muy diversa, es muy completa. Tiene diferentes interpretaciones que le podemos dar, tiene diferentes formas de verle, pero somos aprendices. Somos personas que estamos aprendiendo juntos. Estamos desarrollando nuestra mente, nuestro corazón abiertos, para que el Espíritu Santo venga y nos dé conocimiento. Nos dé la capacidad de entender, de comprender, de interpretar, y que podamos juntos aprender en comunidad.
Que Dios te bendiga, que tengas un buen principio de clase. Gracias.